brevemente, por favor. Eh, Maravilloso, perfecto. Bueno, pues el título binario es muy claro, muy sencillo. ¿Qué esperar del año 2007? Vamos a echar un vistazo a los distintos activos financieros con un prisma medioplacista, ¿de acuerdo? Lamentablemente, ya adelanto que vamos a tener que hablar de escenarios más probables y por lógica plantear tanto alcistas como bajistas, porque en la medida que ya lo sabemos, ¿no? A estas alturas nadie manda sobre los mercados, es el mercado el que va tomando decisiones día a día y en base a eso que ocurre y que va dibujando en un precioso gráfico, pues vamos descartando escenarios y activando y anulando y neutralizando otros, etcétera, etcétera. Y por lo tanto lo que vamos a detectar pues es ver dónde están los niveles claves en los distintos activos financieros. ¿De acuerdo? Doy por hecho que se está grabando el webinario para todas las personas que están apuntadas y que no están ahora presentes por el motivo que sea, para que puedan luego más adelante verlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a entrar en materia. Recordar que toda la formación que Active Trades programa está aquí en webinarios. Hay bastantes webinarios, tanto programados a futuro como aquí tenemos más adelante como webinarios guardados en el archivo. Ahí tenemos archivo de webinarios y ya tenemos programados unos seminarios para ciudades tan preciosas como Marbella, Palma de Mallorca y Bilbao para este año 2017. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a entrar en materia. Siempre vamos a empezar un vistazo pues, por los principales índices, ¿de acuerdo? Insisto, hoy es un día muy importante, me congratulo bastante de tener un webinario hoy tras una subida como esta, en la que aparentemente, y sin quitar el adjetivo también, pues todo está de color de rosas, ¿no? Pero bueno, tenemos que ser capaces de ver un poquito alejado la situación en la que nos encontramos, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos el CFD sobre el futuro de febrero en pantalla del índice IBEX 35 y bueno, pues a pesar de lo que estábamos viendo antes, qué duda cabe que esto es precioso, que hayamos salido de este rango, vamos a ver con un poquito más de perspectiva hacia dónde nos podemos dirigir, ¿no? Lo que tenemos en pantalla, bueno, vamos a intentar sacar el mayor base de datos posible, entiendo que no hay más, confirmado. Bueno, lo que tenemos es un ciclo cerrado brutal, naciendo desde los mínimos del verano del 2013, que a su vez es un punto de inflexión muy importante que viene de uno previo en el verano precisamente del año anterior, 2012, ese punto que no aparece en pantalla, verano del 2012, con ese segundo punto que sí que ya tenemos en pantalla, unidos y proyectados a futuro, sale una preciosa tendencia alcista, muchas veces testeada o varias veces, y que posteriormente, pues bueno, vino el verano del 2015, la rompimos, intentamos testear, recuperar, colocarnos de nuevo por encima de esa tendencia y no pudimos, y ahí empezaron ya pues ciertas correcciones ya bastante más severas que dieron como resultado a la devolución total de la subida previa o cuanto menos de lo que tenemos en pantalla, es decir, cierre de ciclo. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos viviendo ahora mismo? Bueno, estamos viviendo una situación muy importante, una lucha en la que de momento a lo largo del año 2016 ya ha terminado, ya ha finalizado, pues ha salido ganador la cifra mágica en torno a los 9.300 puntos, en la que sistemáticamente cada vez que intentamos colocarnos por encima o simplemente testear, nos dábamos la vuelta. Había veces que nos dábamos la vuelta pues como 100 puntos antes, 150 puntos antes, otras veces lo hacíamos prácticamente al TIC, otras veces nos quedábamos a años luz de ella, nos acercábamos, pero fue la preparación del cierre del año en la que vimos que ocurrió esto, precisamente esto. De forma muy tranquila, sin prisa, pausado, como si fuese un movimiento controlado, en definitiva, sin prisas. Hay que tener muy en mente
lo que representa esta zona. Y hablamos de zona, no necesariamente de una línea justo colocada en los 9.300, ¿de acuerdo? Estamos hablando eh, de una situación en la que aproximadamente en un rango, pues podríamos decir de 300 puntos, el mercado ha estado sistemáticamente apoyándose sobre esta cifra hasta que, como digo, el final, o mejor dicho, el inicio de este año pasado, 2016, se provocó una ruptura, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esa ruptura a la baja, pues ya lo sabemos, ¿no? Un soporte muy sano, muchas veces testeado, muy fuerte, en definitiva, duradero en el tiempo, roto, se convirtió en resistencia. Como digo, no hablemos de una zona concreta, hablemos de un rango de 300 puntos, no hay ningún tipo de problema, pero ya empezamos a ver cosas interesantes. Hemos estado ahí haciendo el tonto, ¿eh? Hemos estado consolidando pero sin despegar. Es cierto que el último arranque, como estamos viendo, arrancó de forma muy vertiginosa, con una línea de velocidad con bastante inclinación, muy fuera de lo común. Estas líneas fueron como perdiendo verticalidad, lo que yo llamo apaciguamiento de la tendencia, o de la inclinación de la tendencia alcista en este caso. Pero bueno, todo de manera coherente, de manera muy coherente, en la medida que toda la corrección de la devolución del ciclo alcista anterior estaba, entre comillas, bien canalizada y ya en el verano del 2016 pues ya conseguimos un hito bastante importante que era romper al alza esa zona de los 8.700 puntos, muy importante esa cifra, inclusive desde niveles que ni siquiera tenemos en pantalla, como por ejemplo en el año 2008, en el que, bueno, pues ya rompimos esa canalización. A partir de ahora, pues las cosas se ponen muy interesantes. ¿Por qué? Pues porque con la vela de hoy, ya con visos de cerrar, testimonialmente, pero con visos de cerrar por encima, en base cierres, quiero decir, y en formato intradiario, por supuesto que sí, hemos estado allá arriba, ¿no? Claramente, ante un nuevo máximo creciente, pues esto es muy... ¿Qué duda cabe que es una situación muy importante y una señal de compra interesante, ¿de acuerdo? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Primero que tenemos que hacer un análisis intermercados, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Vamos a tener que, por desgracia, comentar, mirar, ver todos los gráficos por separado, pero luego vamos a tener, y por eso quiero hacer todos los índices ahora del tirón al principio, y luego pues hacer un poquito de análisis intermercado en la medida que pues eso, valorar un índice alcista en el IBEX, sí o sí, tiene que ser compatible con un Eurostock, a su vez también alcista, y a su vez también con un DAX, y que no nos pinche Wall Street, por ejemplo, ¿no? Y que esto a su vez, pues, mantenga un euro dólar que no se ponga muy agresivo, que no se revalorice mucho, por aquello que siempre está, es un sector muy sensible el exportador, y bueno, pues el DAX pues tiene sus problemas con un euro dólar tan aparentemente recuperado como está ahora, ¿no? Entonces, bueno, vamos a echarle un visionado por los índices por separado, pero no nos olvidemos que tenemos que verlos todos en su conjunto, ¿de acuerdo? Aquí hay dos cosas que me llaman tremendamente la atención. Una de ellas ya ha quedado totalmente patente. Estamos hablando de una zona que está en vigor mucho más tiempo del que tenemos en pantalla, pero en principio esto es lo más importante, es lo más cortoplacista, bueno, medioplacista, ¿de acuerdo? Esa zona en torno a 9.300 puntos ha tenido mucho que decir y sigue diciéndolo. Entonces, bueno, esto es un hecho que llama tremendamente la atención. Y luego otro que también es digno de mención es la presencia de una media móvil. La tenemos ahí totalmente plana, es una media móvil de muy largo plazo. Se trabaja sobre gráficos mensuales y que aparentemente nos acota el potencial de subida. Que, bueno, podemos pensar, bueno, es una media, acaba de nacer, no ha sido nunca testeada, ¿qué más da, no? ¿Qué más da? Pero si añadimos, por ejemplo, los principios de amplitud del rango, más o menos, hablando más o menos, no se trata de ir
al TIC, estamos viendo como la anchura de la canalización que nos ha acompañado en el IBEX 35, pues bueno, desde principios del año 2015 hasta que rompimos este verano pasado, pues bueno, esta anchura aproximadamente sale por esta línea y hoy vemos lo que vemos. Primer cierre, no solo, como digo, por encima de un nuevo máximo, sino que además también por encima de lo que sería esa proyección de anchura de canalización. A lo cual tenemos que unir pues esa cercanía, como decía, de la media móvil de muy largo plazo. ¿De acuerdo? Es decir, sensaciones muy positivas. El mercado viene haciendo desde el verano una sana pauta de mínimos crecientes. Y esto es lo único que nos tiene que preocupar. Esto es lo verdaderamente interesante. ¿De acuerdo? De hecho, si yo soy capaz, vamos a eliminar este FIBO, por ejemplo, si yo soy capaz de medir, y vamos a medirlo con un impulso de Fibonacci, todo este impulso, vamos a llamarle de A a B, ¿qué tengo posteriormente? Tengo una consolidación. En la parte alta, estamos hablando de una borrada de puntos, porque esto es un arranque este verano pasado en los 7.200, más o menos, con finalización a las puertas de los 9.100, para luego quedarse aproximadamente el mismo periodo de tiempo consolidando, como digo, en la parte alta. Es cierto que se pierde sistemáticamente la zona del 23.6 del impulso previo, pero nunca, jamás se puso en apuro el 38.2, lo cual es muy positivo, ¿de acuerdo? Bueno, pues si yo a esa proyección o a ese impulso por principios de simetría me planteo un módulo de arranque en la base de la canalización, en la medida que acaba de hacerse con el cierre de hoy, e insisto, con el cierre de hoy que le quedan 48 minutos al futuro, pero bueno, damos por hecho que hay un nuevo máximo por cierres. Pues claro, por principios de impulso nos estamos metiendo en objetivos de los 10.300 puntos. Y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podríamos decir como gran primera conclusión que a pesar de todas las advertencias que podamos estar hablando de está recién rota la resistencia, no te lo creas, tendrá que irse, tendrá que bajar, pullbackear, testear y entonces girarse al alza y superar, a pesar de la cercanía de la media móvil de muy largo plazo, a pesar de que ya hemos cumplido con el objetivo teórico por anchura de canalización previa. Es decir, a pesar de todas las alarmas que podamos tener encima de la mesa, a las cuales podríamos seguir añadiendo cosas, se me ocurre estudiar, por ejemplo, la presencia de divergencias. Vamos a echarle un vistazo ahora mismo, a ver qué tal, ¿vale? Pues a pesar de ello, en la medida que sigamos viendo pautas de mínimos crecientes y de máximos también confirmando, siempre crecientes, hemos tenido algún caso excepcional en el muy corto plazo. Estos puntos son claramente decrecientes respecto al anterior, pero en su conjunto lo estamos viendo como que no ocurre nada. Ahí se ha encendido la alarma, pero al ver ruptura triangular por la parte superior, maravilloso. De hecho, si nos fijamos en la anterior consolidación en la parte baja de este desplome, volvió a romper al alza y lo volvió a superar. Es decir, tenemos en pantalla un mercado sano, un mercado alcista, con ganas de seguir subiendo hasta que se demuestre lo contrario. Yo aquí tenía mis dudas. Vamos a ver si podemos quitar un momentito. Quitaremos el objeto este. El rectángulo estará... Rectángulo, no te veo. Rectángulo, ¿dónde estás? Aquí. Vamos a eliminarlo. Yo aquí hablaba de un posible figura de techo, pero totalmente anulado con el velón alcista de hoy. Un hombro, cabeza y posible futuro hombro derecho en formación, ¿no? En definitiva, todo lo importante para hablar de que nuestro soporte vital está todavía dentro de la zona que hablábamos amplia del 9.300. En el muy corto plazo ya podemos afinar un poquito más, estar hablando de los 9.240, línea futura clavicular, pero bueno, esto es historia, esto no sirve de nada. ¿Por qué? Porque no puede presenciarse
una figura de giro con una vela tan superior hasta el punto de superar la cabeza. No. Por lo tanto, tenemos que seguir esperando señales serias, serias de giro bajista. Y no vamos a encontrar absolutamente ninguna. En una pauta donde sistemáticamente cuando se corrige menos que la corrección anterior, y cuando se rebota más que en el impulso anterior, todas las excusas que tú encuentres para decir esto ha subido mucho, tiene que bajar. Decíamos que íbamos a ver qué tal por divergencias, ¿no? Pues bueno, podemos poner un oscilador RSI, por ejemplo, y echarle un vistazo y valorar si efectivamente hay divergencias o no hay divergencias. Todos los índices están haciendo divergencias y ahí los tenemos, unas divergencias de catedral, divergencias bajistas, ¿vale? Pues a pesar de todo, estos son meras alarmas, pero manda el precio y el precio nos lo está diciendo claro. Podemos tener toda la cautela del mundo, pero ahora mismo la situación es futuro o CFD sobre el futuro del IBEX 35, alcista, sin ningún tipo de problema. Otra cosa que tenemos que valorar es esto, ¿qué objetivo tiene? Pues bueno, por proyección estamos hablando de los 10.300 y luego valoraremos si efectivamente el mercado bajista anterior coincide con esa zona aproximadamente. Entonces nos llevamos la sorpresa que no. Nos llevamos la sorpresa que el objetivo más sensato es hablar de una devolución del 61.8 y que entonces nos quedamos muy cortos. Superamos por los pelos los psicológicos 10.000. ¿Vale? Pero bueno, ¿qué duda tiene que son 400 puntos interesantes que necesitaremos confirmación de mañana? Porque este es otro problema. Muchas veces vemos este tipo de síntomas. Es decir, figuras de rompimiento, allá voy con todas mis ganas y al día siguiente unas figuras de vuelta brutales. Siempre debemos filtrar con cierres 2 consecutivos. Bueno, pues hoy todo aparenta a tener que vamos a tener el primer máximo por cierres respecto al máximo anterior. Y en intradía también. Bueno, pues tengamos la paciencia suficiente para ver un segundo. ¿De acuerdo? Luego, como conclusión, y ya termino, por lo que respecta al índice, al IBEX, sensaciones tremendamente positivas y todo bajo el único soporte vital de la zona en la que ya hemos visto antes, que hemos bautizado con el nombre, o con el número, mejor dicho, de 9.300 y que podríamos decir esta zona de mínimos, puesto que aquí tenemos lo que aparentaba ser un futuro línea neckline, una línea clavicular de un posible hombro cabeza hombro que hoy ya no tiene ningún tipo de connotación porque no puede aparecer, ¿de acuerdo? Dicho de otra forma, pauta de mínimos crecientes que va a estar vigente mientras que se demuestre lo contrario. ¿Cuándo se va a demostrar lo contrario? Cotizaciones sostenidas en cierre por debajo de los 9.240 puntos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, buenas vibraciones, con muchas alarmas, insisto, con muchas alarmas. ¿De acuerdo? Si cogemos un índice bastante similar, un futuro, vamos, tenemos el Eurostoxx 50, aquí lo estamos viendo de largo plazo, pero la situación es la misma. Pero fijaos cómo aquí hay una pequeña, no quiero decir discrepancia en la medida que el máximo por cierres está hecho y por lo tanto no puedo decirlo, pero como que está con cierto retraso, no ha sido tan brutal la ruptura. O la vela, mejor dicho, la vela superando máximos, sin lugar a dudas, en el IBEX, que por ejemplo en el Eurostoxx 50. Aquí ha sido como más vago. Bueno, eso tiene una clara justificación. Es el peso específico que tiene el sector bancario en el índice IBEX 35 hace que haya puesto el turbo. Valores con peso brutales, subiendo un 5%, un 4%, Santanderes, etcétera, etcétera, con sus noticias de resultados que ha fechado y todo el mundo sabrá, supongo, ¿no? Entonces, claro, se ha animado mucho más. Bueno, si hacemos más o menos el mismo ejercicio, con ánimos de no perder tanto tiempo como en el primer análisis, porque estamos hablando pues de una correlación bastante importante, pues nos damos cuenta también de lo mismo. ¿Que estamos dándole vueltas? No, como tenía entonces a la zona del 3000, sino más bien a la zona del 3100 aproximadamente, no tan sofisticado aquí, pero sí
recientemente, o sea, todo el año 2016, si un IBEX estaba peleándose por el 9.300 aproximadamente, pues mira, el Eurostock se ha estado peleando por el 9.100, más o menos. ¿Qué ha hecho? Salir como un poseso de esa zona. Volvemos a buscar proyecciones. Si yo tengo detectado aquí, pues no lo tengo resaltado, pero lo intuís inmediatamente. Mi canalización, que a su vez puedo también, igual como he hecho antes, hablar de principios de impulso. Claro, fijaos el potencial que me queda todavía. Si además hablo de posible figura de triángulo rectángulo, bueno, más que triángulo rectángulo deberíamos estar hablando de triángulo recto alcista. Mi potencial es el cateto que falta, mi potencial de subida. Este cateto que falta es todo este tramo. Estamos, por lo tanto, hablando de un potencial de subida de unos 430 puntos, de los cuales hemos hecho mucho. Sí, pero es que 430 puntos, 430 me llevan precisamente a esta zona en torno a la extensión de la amplitud previa de la canalización bajista. Si vemos el impulso que lleva todas las medias locas buscando ahí la cotización, y ahora efectivamente línea roja, aquí más o menos tenía detectada la zona de vital. Bueno, con el corto plazo podemos estar hablando de ese nivel, pero tenemos que estar, a ver si lo cojo, pero tenemos que estar hablando de, a ver qué pasa aquí, a ver si lo cogemos o no lo cogemos. Ahora, tenemos que estar hablando de otra zona, no hay forma de cogerlo, a ver qué pasa, un momento. Vale, tenemos que estar hablando de bajarlo un poquito buscando ese testeo de ahí, ¿no? Se ha buscado testear, se ha buscado buscar dinero nuevo, lo hemos encontrado y hemos salido escopetados al alza. ¿Preocupante el cruce de medias de muy corto plazo? No. Aquí lo preocupante es marcar lo de siempre. Mínimos decrecientes. Muy preocupante sería que ahora el mercado pues se girase, inclusive no fuéramos capaces de romper esta lateralidad que todavía podríamos decir que está dentro de ella el Eurostoxx 50 y que volviésemos a la parte baja. Pues bueno, nos dejaría una situación de todavía de asimilar que nos hemos ido a la parte alta, que lo hemos intentado, que no hemos confirmado con un segundo cierre y que ahí nos quedamos todavía. ¿Vale? Que falta todavía hacer muchos deberes. Bueno, es una posibilidad que será mañana el día de descartar, no hoy, por mucho y por muy emocionados que estemos o por mucho que haya subido y haya dejado una vela tan espectacular y tan alcista como esa. ¿De acuerdo? El potencial, como digo, por supuesto que cuando salga de este rango de contratación, en la medida que salga por la parte superior, que no por la inferior es obvio que acabaremos visitando la zona de los 3100, pues por la parte superior no es menos obvio que acabaremos haciendo un testeo a la zona de los 3400 largos. Cuanto más tarde, menos puntos, en la medida que la potencialidad de la subida pues viene determinada por una tendencia bajista y por lo tanto pues eso es lo peor que nos puede traer, ¿no? Buscando perdón por la tos, buscando pues una correlación creciente, debería estar hablando del DAX ahora mismo. El DAX, como estamos viendo, la vela de hoy es una vela alcista, ruptura, un rompimiento brutal, con unas señales importantes en cuanto ha evitado el cruce de medias de muy corto plazo, como estamos viendo, y por lo tanto es muy interesante. ¿De acuerdo? Volvemos a planificar lo mismo. Si nos proyectamos lo que ha sido una canalización duradera en el tiempo, ahora mismo, por principios de amplitud, deberíamos estar hablando de la posibilidad de irnos aproximadamente a estos niveles. El potencial que le queda está justo. En el medio plazo deberíamos estar hablando de el impulso anterior, tomando como tal este que tenemos aquí, ¿de acuerdo?
Tenemos una subida, tenemos la consolidación y posteriormente el arranque. Pues bien, el problema, a ver si lo cogemos, aquí está. El problema es que la potencialidad del impulso, el igualarlo, pues ha funcionado perfectamente bien. El mercado tenía que llegar aquí y aquí llegó. Y hoy, precisamente hoy, cogemos y hace raca y se va al alza. Bueno, qué síntoma más interesante de fortaleza el que hayamos visto esto. ¿Qué significa? Que ponemos rumbo a marchas forzadas hacia la zona de los 12.000. Por supuesto que sí. Ahora, por mucho y por muy pesado que parezca, es importante siempre, siempre, siempre el recalcar que necesitamos siempre 2 cierres consecutivos. Claro, cuando yo tengo una vela tremendamente alcista como esta, si yo espero al segundo cierre, se me acaba el negocio. Porque claro, luego vamos a tener que valorar dónde colocar el stop de pérdidas. Entonces, claro, en estos casos no hace falta esperar una constatación tan importante de ruptura. Ya tienes que estar subido a los lomos del caballo. ¿De acuerdo? ¿Dónde no tienes que estar y tienes que filtrar? En estos casos en los que el cierre, independientemente que aún esté pendiente de hacerse en el DAX, en el Eurostoxx, inclusive en el futuro IBEX, ¿vale? Pero no está tan alejado de la zona de rompimiento, de la zona posible de giro, ¿de acuerdo? Y en este caso, qué duda cabe que también, por supuesto que sí, aquí sería mucho más importante. En cuanto a índices europeos, si alguien quiere proponer algún otro, pues que lo escriba ahora y le echamos un ojo rápido. Pero todos van cogidos de la mano, como estamos viendo. Todos, absolutamente sin excepción. Pero es que además, si ahora vamos a dar el cruce del charco y nos vamos a ver los índices estadounidenses, nos estamos viendo unas situaciones muy similares. La vela de hoy de rompimiento, muy interesante, un SP acercándose tremendamente al objetivo cortoplacista que lo tenemos aquí fijado, de los 2.305, esto es lo que analizamos todos los días nosotros en Bolsa Cash, pero es que el horizonte en el medio plazo es muy prometedor también, ¿de acuerdo? Luego hablaremos del oro y la plata, los tengo por ahí pendientes de hablar, porque como macroimpulso podríamos estar hablando de todo esto. Si hemos visto un impulso desde inicio del año pasado hasta aquí, estamos hablando de unos 38.000 ticks, con su correspondiente corrección. Esto nos lleva a ver un 2.420 aproximadamente, o 2.410, ¿de acuerdo? Pues muy interesante, muy interesante. Condición necesaria para ver ese escenario es que lo tenemos aquí. Aquí tenemos un punto mínimo, aquí tenemos otro punto mínimo. ¿Qué duda cabe? Nadie lo pone en duda, ¿verdad? Es creciente. Aquí tenemos otro, es creciente. Podríamos decir que aquí o aquí, me da igual. Y si no, los dos también son crecientes. ¿Qué me interesa? Que sigan siendo crecientes. Que cuando llegue esto aquí arriba, a los 2.305, y se gire a la baja, no me pierda este nivel. No se me coloque por debajo del rango, ¿vale? No perdamos medias móviles muy bien franqueadas, esa tercera línea de velocidad. No perdamos este doble soporte de los 2.241 puntos, el SP. ¿De acuerdo? Pero qué duda cabe que estamos asistiendo en la sesión de hoy a una señal alcista, una señal de compra. ¿Que tendrá que ser confirmada al día siguiente? Por supuesto que sí. ¿Que nos tenemos que esperar? No, no hace falta que nos esperemos porque efectivamente ya tenemos una vela tan alta que posiblemente mañana estemos en el 2.300. Si tú te esperas, ya estás centrándote a comprar o preparándote para realizar una compra en niveles tan cercanos al objetivo cortoplacista que sí o sí tú lo tienes que plantear allí. Hay muchas más estrategias, eso lo comentamos mucho en los seminarios que vamos a hacer este año con Active Trades. Estrategias para subirte a los lomos de un caballo ya en marcha o de un tren que está a toda pastilla, ¿no? Hay varias,
Pero, perdón por la tos, insisto. Pero claro, ante velas de rompimiento tan claras como estas, es que hacemos el tonto esperándonos. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, pues tienes que asumir que está el tren en marcha, saltar sobre él, sobre los lomos del caballo, me da igual, como, y planificarse. No el stop loss donde toca la lógica, donde le pide la lógica, no. En la mitad de la vela. Por eso necesitamos en ese caso velas largas, ¿de acuerdo? Luego lo tenemos ahí, un 2284 aproximadamente. Pero si cogemos y vamos comparando los principales índices estadounidenses, nos damos cuenta cómo por fin también el Dow Jones se apunta a la fiesta hoy, marcando un nuevo máximo histórico. Negociando, mira que le ha costado, ¿eh? El primer, segundo, tercer acercamiento a los 20.000 le ha costado horrores. Bueno, como que no lo ha conseguido, pero hoy sí. Bueno, pues mucha atención porque ahora mismo la prensa estará al rojo vivo con el Dow 20.000, que si nos vamos a las estrellas, que si nos vamos al cielo, y son momentos en los que la psicología puede gastarnos una mala pasada. Pero hay un vigilante para decirnos que esto puede funcionar muy bien, y debe funcionar muy bien cuando tengamos la confirmación, y se llama el análisis intermercados, y tenemos uno muy importante. Esto es el Nasdaq. El Nasdaq lleva haciendo de guía un montón de semanas. Un montón de semanas. Está en máximos históricos. El rango salió de él ya hace tiempo. Y lo único que ha hecho ha sido de avanzadilla, de allanamiento del terreno alcista, que debido pues, a un montón de casos externos, como las elecciones en Estados Unidos, que si el Brexit, que si un montón de cosas, por supuesto que sí, pues hemos ido con mucha cautela, pero el SP500 hay que rendirse a las evidencias. Máximos y mínimos crecientes, con sus excepciones en momentos muy peligrosos, pero salvando donde tenía que salvar la situación, en los 1800. Es que te hace aquí una ruptura a la baja y te deja un hombro, cabeza a hombro, que nos manda al 1400. Pues no ocurrió, todo el mundo hablaba de ello, pero no ocurrió. Pues son escenarios que tú tienes que descartar de la misma forma que cogíamos y descartábamos ese hombro proyecto. Cabeza, y ahora pues te debería alcanzar a esta zona, girarse la baja, y tal como ha abierto hoy, no se ha girado, se ha ido al alza, digo, pues adiós, ala. No, no va a haber una figura de hombro, cabeza, hombro. No, no la va a haber. Pues bueno, en el caso del Nasdaq, aquí tenemos todo lo contrario, una clarísima pauta, la pintes como la pintes, tremendamente alcista, pero, insisto, ahora estamos en una situación en la que todo el mundo va a contagiarse de una euforia que en muy corto plazo puede tener correcciones. ¿Vale? Es decir, no vayamos corriendo a comprar antes del cierre de hoy, con todo el capital. Podemos coger el 25% de lo que acostumbramos, pero vamos a reservarnos a la corrección, que tendrá una pequeña corrección en algún momento. ¿De acuerdo? ¿Vale? Podemos echar un vistazo al MAC, divergencias de MAC, RSI. A mí me gusta mirar las divergencias con el RSI, pero estás pidiendo con el MAC. Vas a ver divergencias por todos los sitios. Por todos los sitios. Divergencias por todos los lados. ¿Vale? Aquí tenemos un MAC en el que, por hablar, pues no hay divergencia. Este máximo es creciente respecto al siguiente. A su vez, respecto al anterior, pues no tenemos ninguna divergencia. ¿Vale? Quizás esto implique que el RSI tampoco tenga. Vamos a echarle un vistazo. En el SP ya te adelanto que sí, por supuesto que sí. No, que me he equivocado. Este no es. El RSI está aquí arriba que lo habíamos utilizado. ¿Vale? Hay un nuevo máximo y seguimos teniendo. No hay divergencia. No tenemos divergencia. En el SP vamos a tener divergencia. O cuanto menos la teníamos recientemente. Lo miramos aquí con un Mac. Habías pedido un Mac. ¿Vale? Fijaos dónde está el Mac
a pesar de estar en nuevos máximos. Todo este desarrollo o esta acumulación, porque realmente se está demostrando que ha roto por la parte de arriba, no viene confirmada por osciladores. Es una situación muy parecida a esta, en la que estábamos laterales, el MAC se deshinchaba y acabamos rompiendo por la parte inferior. Aquí hemos tenido esa lateralidad, el MAC se deshincha y ahora hemos tenido una ruptura por la parte de arriba. Bueno, pues vamos a tener que subir un poco bastante más para poder hablar de nuevo máximo en el MAC. Y esto significa que hablaremos del 2400 que nos poníamos como objetivo medio placista y a partir de ahí sí que es muy probable que estemos hablando de divergencias ya más coherentes. No de divergencias, sino de convergencia. ¿De acuerdo? Pero insisto, si el Nasdaq 100 no se tuerce de su camino, va a seguir yendo, va a seguir funcionando como allanador de un camino que aparentemente es demasiado fácil. Tenemos también ahí un indicador que ya nos está diciendo, ojo, ojo, ¿vale? Entonces, cuidado con la prensa porque yo estoy seguro que si yo me voy ahora aquí y me meto, pues yo qué sé, en el Wall Street Journal o cualquiera de estos, ¿vale? Vamos a ver una fiesta, un bacanal alcista por todos los lados, ¿vale? En portada. Entonces, claro, esto confirmemos. Vamos a ver si de aquí a una semana estamos por encima del 20.000, ¿vale? Que nuestra avaricia nos obliga a participar de este bacanal alcista, ¿vale? De acuerdo, pero córtate la mano. ¿Qué sueles operar? ¿Con 0.30? Mete 0.10 como mucho, ¿vale? Mete un mini, no metas los 3 minis de siempre que acostumbras. Eso es lo que quiero decir. Paciencia, mucha paciencia. Que se confirme, porque puede haber una subida para mucho rato, para duradera en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, la prensa va a estar echando humo estos días y por lo tanto hay que ir con mucho cuidado, porque podemos estar asistiendo a una falsa ruptura que mañana es jueves, el viernes, el lunes que viene, estemos de nuevo cotizando, no digo por debajo de este mínimo, pero sí corrigiendo y podría desencadenar una pérdida de este nivel futura, ¿vale? No, no nos perdamos en el intradía, no nos perdamos en el día a día. Aprendamos a ver esto en gráfico semanal. Y en gráfico semanal, pues las cosas pintan muy bien, con una cuña que todavía se puede apurar algo más, con un principio de subida que nos manda a los 2400 y aquí la bacanal todavía continúa en vigor sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Y eso es importante. En cuanto a índices, en principio, a ver, hay muchos más índices. El Russell, tenemos el WIR 5000, en CFD no lo está, pero bueno, tenemos un montón, ¿vale? Estabais pidiendo también la evolución del oro y la plata. Bueno, pues también está calentándose. Esta semana estábamos viendo, fijaos qué choque más precioso con la media, cómo llega y se gira a la baja. Y bueno, pues ahora nos va a dar una nueva oportunidad de compra, qué duda cabe, ¿no? Importante y que habrá que aprovechar en cuanto haga una zona de mínimos por esta zona de los 1170 puntos, posiblemente. Pero aprendamos a mirar qué está haciendo el mercado ahora mismo. El mercado viene una corrección interesante, por supuesto que sí. De hecho, esto es un daily, pero vamos a ponerlo en semanal, que es como a mí me gustan ver las cosas. ¿Vale? Aquí tenemos todo lo que es la reacción alcista. Esta reacción alcista, pues, terminó, por supuesto, ha corregido y recientemente, entendiendo recientemente por finales del año 2015, hemos dejado de marcar máximos decrecientes. Esta línea tendencial fue rota al alza. A partir de ahí, ¿qué pasa o qué ocurre cuando una línea tendencial se rompe? Cuando una
Cuando un mercado bajista definitivamente muere, bueno, pues que los precios salen disparados, alcanzan cierta determinada altura, normalmente estamos hablando de niveles previos de soporte-resistencia, vuelven a testear dicha tendencia y se giran al alza. Pues bien, precisamente eso es lo que está haciendo el mercado. Además, en un entorno en el que aparentemente, yo creo que sí, que es la buena y que ha matado el mercado bajista en una situación en la que efectivamente el mercado ya empieza a oler cierto tufillo de inflación esta misma semana o la semana pasada, no sé si fue esta semana o la anterior, a últimos de la semana anterior. Ya estábamos hablando de Alemania, ya estaba hablando de inflación del 3%. La inflación es la gasolina para el precio del oro. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante el ver cómo efectivamente tenemos una situación en la que el módulo ya se ha completado, esto es el throwback, y ahora pues obviamente la señal tremendamente donde sí el oro saldrá disparado será con cierres sostenidos por encima de los máximos anteriores. ¿Que para eso primero tenemos que coger fuerza? Pues aparentemente ahora va a corregir esta pequeña subida que he hecho aquí. Pero no creo que veamos niveles inferiores a 11.000, perdón, 11.000, a 1.170. No creo. Debe ser una corrección normal, tirando a pequeña, del 38.2 como mucho del impulso previo. Y es una muy buena oportunidad, ¿de acuerdo? Aparentemente, este impulso ha tenido esta corrección muy fuerte y ahora se ha debido iniciar un impulso muy similar que nos tiene que llevar pues a niveles de los 1500 aproximadamente. Ahí va a tener mucho que decir, el 1523 concretamente. Pero claro, por el camino tiene esto es vital. Sabremos que no nos hemos equivocado en la compra de oro cuando estemos cotizando por encima de los 1386, los máximos entonces, vamos, más o menos, ¿de acuerdo? Escenario más probable, obviamente no marcar nuevo mínimo, pequeña corrección al impulso alcista que hay, vuelta a empezar y al final pues atacar las resistencias importantes que nos vamos a encontrar, como por ejemplo los 1300, pero sobre todo, insisto, esta zona de aquí, que viene siendo dura, por supuesto que sí, ¿de acuerdo? Luego, en cuanto a la plata, no sé si la tengo por ahí, yo creo que no la tengo analizada, pero la sacamos enseguida. En cuanto a la plata, ahí está. La plata tiene una situación, pues bueno, de primo hermano del oro, ¿de acuerdo? También tenemos el mismo impulso, la corrección excesiva más allá del 61.8, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, sumergido con serios problemas, todavía, en la medida que todavía con cierta diferencia, inclusive se podría canalizar. Digo diferencia, pero no es la palabra correcta. Estamos hablando de una especie de triángulo, de triángulo expansivo. Pero bueno, en principio, aquí lo que hay que atenerse es a la ruptura, la recuperación de la media, colocarnos por encima de lo que sería la línea tendencial y media de medio plazo, y por lo tanto buscar si efectivamente ahora estas correcciones van a volver a marcar lo que vienen marcando siempre, es decir, un nuevo mínimo. Tenemos divergencias, en este caso las divergencias son alcistas, las tenemos ahí. Estos tres máximos en precios no se están correspondiendo, mínimos, decrecientes, no se están correspondiendo de nuevo con mínimos decrecientes, por ejemplo, en el RSI. Por lo tanto, altamente probable el que estemos hablando de suelo, ¿de acuerdo? Casi siempre vamos a ver este tipo de figuras y de divergencias en suelo, este tipo, esto que vemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí tenemos otra pequeña corrección, difícil de valorar hasta dónde, pero en principio tenemos ahí una media móvil importantísima de 200 sesiones, ¿vale? Y a partir de ahí apoyo para atacar lo que verdaderamente tiene que atacar, que es la media de medio plazo, y irnos al alza. Obviamente un escenario de acompañamiento respecto al del oro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces no nos tiene que preocupar la corrección de hace 2 días y tenemos que verla. Ojalá
Ojalá tengamos oportunidad de comprar en 1174, 75, se da la vuelta por esa zona de ahí y nos enganchamos en 80, una vez haya confirmado ese giro a la baja. ¿De acuerdo? Esto también dentro de un entorno en el que se muestre un dólar que no coja fuerza. Que no coja fuerza. Y eso también es importante. Ahora echaremos un vistazo al petróleo. También tiene muy buena pinta. El petróleo, yo creo que tiene cierto sesgo alcista. Todavía se le puede apretar un poquito más al petróleo. Pero bueno, por relación al euro, vamos a tenerlo con esta visión. ¿eh? Hay unas pérdidas importantes, pues todo a lo largo bueno, de todo el sufrimiento, que si Brexit, que si leches, pues bueno, hemos tenido ahí unas correcciones bastante difíciles. Veis que tengo unas posiciones en el eurodólar, ¿vale? No las tengo con intención de que se vaya hacia arriba, pero sí que me interesa estar fuertemente posicionado si efectivamente rompemos esta zona de aquí. Yo no sé si voy a ser, si voy a estar, vamos, si voy a estar acertado o no, pero qué duda cabe que si somos capaces de colocarnos sistemáticamente por encima del 1,08, habrá sido un gran acierto el cargar compras en niveles tan buenos como 1,04, 1,05 y medio. Aquí tengo otra de hace nada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto será una apuesta sin riesgo. Bueno, será no, es una apuesta sin riesgo, puesto que los stops los tengo aquí, ¿vale? Por debajo de estos mínimos. Y falta que el mercado me diga si efectivamente estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto. Pero bueno, es difícil, es una zona de soporte-resistencia brutal, esta zona de aquí. Se ha hecho giro, casi lo testeamos, aquí se pudo, ahora ni siquiera se ha acercado y como perdamos pues esa línea de velocidad, pues yo voy a cerrar porque no puedo dejar de ganar lo que tengo ganado comprado a 1,04, como es lógico, ¿de acuerdo? Y bueno, pues si de verdad un oro alcista tiene que conllevar, tiene que ir de la mano con un dólar débil, tenemos que ver esta zona de ruptura al alza. Tenemos que ver un 1,08 roto al alza. Y ese es mi interés, ¿de acuerdo? Tenemos que ver una reacción, mejor dicho, al último impulso bajista. ¿Vale? En definitiva, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver de nuevo un viaje desde la parte inferior del rango a la parte superior del rango. Ni más ni menos. Fijaos también otra cosa muy interesante. A ver, está en rango. El impulso de Fibonacci último que tenemos muy claro es este de aquí. Si somos capaces de romper este rango, que se dice pronto, que estamos hablando de 2 años de duración, rango amplísimo, por cierto, ¿vale? Conseguiríamos colocarnos por encima del 1,18, que sería el 38,2, y eso nos mandaría cotizaciones al 61,8, 1,26. Esto nos explota el oro, ¿vale? Esto nos marca un escenario de mercados bursátiles alcistas, de dólar tremendamente bajista y no es descartable, en absoluto. No es en absoluto descartable, máxime cuando hay unas políticas de Donald Trump que pueden desembocar en eso. De ahí que yo haya cargado adelantándome a esa posible situación, pero claro, falta, como digo, falta la consumación, falta ver que efectivamente pues se consolida una zona que de momento ni siquiera se ha acercado, ¿de acuerdo? Y el petróleo que estabais comentando, la situación del petróleo, volvemos a hacer otra vez lo mismo. Volvemos a tropezarnos con una consolidación en la parte alta, lo cual es muy positivo. El problema es cuando nos encontramos, si lo vemos desde un prisma más con más dilatado en el tiempo, más gráfico en definitiva,
nos encontramos en una situación en la que vemos una especie de triángulo recto alcista que ha roto, pero que no despega. O sea, rompo la zona de 51,5, me despego algo, pero enseguida es que sigo imantado al 51,5. No soy capaz de levantar cabeza. ¿Vale? De hecho, ahí hay una figura de indecisión brutal, un rombo, ¿no? Entonces, claro, ¿hay potencial de subida? Hay cierto, hay importante potencial de subida. Yo creo que podemos ver la zona de $60 este año sin ningún tipo de problema. Pero dudo mucho que seamos capaces de romper esto a la alza. Por supuesto que está lateral, que decía, preguntaba César por ello, está lateral. Claro que está lateral. Está lateral, pero a su vez está en indecisión. Ahí hay un diamante como la copa de un pino que te está indicando una figura de indecisión. ¿Vale? Bueno, vamos a ver por qué lado el señor Petróleo decide romper. Con un agravante. Y es el siguiente. El petróleo tiene unos factores externos, que son las decisiones, a veces unilaterales o no, de ciertos productores de petróleo que deciden, debido al buen precio que tiene ahora mismo, abrir el grifo y producir más. ¿Vale? Claro, pretender hacer un análisis técnico, pues medio placista, cuando a lo mejor luego resulta que antes del verano hay una reunión y se enfada Rusia y dice, pues yo voy a vender todo el petróleo que me da la gana. O Irán, o Irak, vamos, perdón. Pues claro que te va a generar un trastoque en el gráfico importante. Pero lateral en el corto plazo, rompimiento de la figura potencial de caída dilatado a $48, no más, y posibilidad de subida inclusive de acariciar los $60. Luego, no me sorprendería en absoluto una continuidad, un consumir tiempo entre estas dos franjas, en las que no veamos nunca cotizaciones inferiores a esta línea tendencial, ni superiores a esta. ¿Esto qué significa? Que nos planteamos un escenario de aquí a verano muy lateralizado, con cierta volatilidad en cuanto rompa este rango, pero de mucha lateralidad. Y al final, si se desmadra la parte alcista, están los máximos del 2005 para ponerle freno al mercado. Por la parte de abajo, también tenemos una situación bastante cómoda, que sería esta de aquí, en cuanto a los 51,5. Claro, esto imperiosamente necesario, romper al alza. Si rompe la baja, el rango en el medio plazo va a convertirse en muy amplio. Y vamos a estar viendo durante bastante tiempo, años, cotizaciones entre los 42 y los 62. Y venga para arriba, venga para abajo, y aquí lo único que va a pasar, a ver, digno de aprovechar, ojo, estamos hablando de un 50%, pero, pero, una pérdida de tendencia brutal en un proyecto de formación de figura de giro brutal en la que debería alcanzar esa zona de 62 varias veces, volver a corregir, volver a irse al suelo, girarse al alza y atacar con seria fortaleza para romper y dejar patente una figura tremenda que ya estáis viendo que sería el hombro, cabeza, hombro invertido. Figuras duraderas en el tiempo y que nos mandaría unas proyecciones pues de cotizaciones acercándose a los $95 aproximadamente. Escenarios hoy de ciencia ficción, pero que hay que trabajar con ellos. ¿De acuerdo? Es Ramón, ese hombro, cabeza, hombro invertido, creo, el que te estabas refiriendo, ¿era ese? Hombro, cabeza, hombro invertido. Si te estás refiriendo a otro, 51, 50, vale, sí.
No, no hay nada. Aquí no hay ningún hombro, cabeza, hombro que no sea invertido. Es un caso similar al que estábamos haciendo referencia antes. Hombro, cabeza y el segundo hombro. Desvirtuado. Desvirtuado, sin tendencia previa alcista, sino todo lo contrario, lateral bajista. No. Ahí lo que había era una situación de indecisión en el mercado, una pérdida momentánea de la tendencia, que por decir es muy fuerte, o era muy fuerte, figura triangular, ruptura a los 2/3 más o menos de su recorrido, pero que sí, que hemos consumado, pero ahí estamos. No nos despegamos. Esto es, rompo, subo X, bajo, me apoyo, me giro, marco un nuevo máximo y salgo disparado hacia el objetivo. Y el objetivo es brutal. El objetivo es todo esto. Y todo este objetivo nos va a servir luego como la proyección de la futura cabeza de un macro hombro, cabeza, hombro invertido que podemos llegar a tener. O sea, bajo un prisma técnico, que insisto, muy importante. Luego viene el productor de turno, hace 4 malezas y ya la hemos fastidiado. ¿De acuerdo? Eh, Pares de divisas. Hemos visto el euro dólar simplemente, pero podemos echarle un vistazo, por ejemplo, a otros pares que yo tengo bajo seguimiento. ¿Vale? Por ejemplo, el Aussie y el neozelandés. Los tengo aquí, bueno, esto en semanal, vamos a ponerlos en semanal un poquito. Ahí está. Estamos en una base, esto es importante, no estamos cotizando en niveles que sí, que hemos estado por debajo, por supuesto que sí, en abril, pero no estábamos desde hace 10 años en estos niveles, ¿de acuerdo? Pues bien, creo que podemos ver una ruptura. Lo veo muy débil, lo veo muy débil. Y creo que podemos ver una ruptura y no solo volver a testear los mínimos, es decir, no solo irse a la paridad, sino que además perforarla y seguir profundizando. Entonces esto es muy interesante. Una lástima que no tengamos más base de datos, un gráfico mensual en otros, en otro software tengo más base de datos, pero a mí me va a decir el mercado que estoy equivocado con esta línea tendencial, ¿vale? Yo voy a cargar cortos como un descosido en cuanto perdamos este mínimo de aquí, con stop loss aquí arriba. Una figura muy, bueno, figura no, una situación de muchísima debilidad la que va a dar el australiano contra el neozelandés ante un nuevo mínimo. ¿De acuerdo? Paciencia, toda la del mundo, por supuesto que sí. Pero tenemos situaciones muy similares. Aquí no, perdón. Tenemos situaciones muy similares en un... creía que tenía el dólar yen y es el euro yen, pero bueno, es la inversa, ¿vale? Creo que aquí asistimos a lo que creo que no va a ocurrir en el anterior, y es la ruptura al alza de la línea tendencial bajista. En la medida que consolidemos todo esto y rompamos al alza, también tenemos mucho que recuperar. Muchísimo. Pero claro, no hay ninguna recuperación que se precie si no devolvemos más del 38.2. Pero ver un 134 es muy viable. Realmente contra el euro, ¿eh? Pero en un dólar yen es más bonito ver el gráfico. Dólar yen, aquí estás. Vamos a sacarlo en un gráfico nuevo. Ya tenemos esa figura de techo, fijaos. Y una corrección importante, pero no suficiente, puesto que el punto de salida, estamos en un preparados, listos, pero él ya está aquí. Este tramo de 111 a 107 creo que va a ser muy, muy rápido y que se puede aprovechar. Ojo, circunstancias de pautas que no se rompan, ¿eh? La pauta tiene que ser claramente bajista. En el largo plazo tenemos también mucha posibilidad de devolución de ciclo, que podemos irnos a 100 sin ningún tipo de problema. ¿Eh? Y esto es un diario, porque si lo vemos en semanal, el potencial de caída podría ser
brutal, ¿vale? Brutal. En principio, hay más activos por ahí, sí. Podemos ver, por ejemplo, yo no sé si lo tengo activado. Mira, aquí tenemos este. Este me encanta. Este ya ha puesto el turbo y este se va a los mínimos y muy probablemente los rompa. Esto es un 4 horas, ¿vale? Pero, fijaos, dónde nos encontramos y lo que puede ocurrir es que hay que empezar a hacerle ya seguimiento serio porque pronto veremos pérdidas de medias móviles, ¿de acuerdo? Muy, muy importante. Con cosas interesantes como estáis viendo ahí, que se ve difuminado por ser en weekly, pero en diario se ve un hombro, cabeza, hombro apetitoso. ¿eh? Me ha salido la línea un poco baja, pero bueno, lo entendéis perfectamente. El VIX. El VIX yo no os recomiendo operar mucho el VIX. Eh, es tiene unos vencimientos demasiado cortos. A la mínima que los mercados tremendamente alcistas, el VIX es tremendamente bajista. Se le puede sacar muy poco. Lo estoy buscando mientras hablo, no lo veo. Debe estar en 14 o menos, inclusive. No lo veo, no lo veo. USA VIX, creo que es, ¿no? Aquí lo tenemos. Fijaos lo que va a salir. Está en 12,65. Otra vez vuelta a empezar al suelo. Y lo perderá. Estamos en mínimos históricos. Meterse ahora cuando vamos a tener un vencimiento en cualquier momento y te va a pegar un salto aquí. O sea, no, no. No para operar, para seguir. No hace falta. No, no hay que complicarse la vida. ¿Vale? Tú tienes un tecnológico que está como una moto. Tú tienes al retrasado que se está empezando a poner las pilas. Y tú tienes tu ruptura, tu pauta de mínimos crecientes. No te compliques la vida y haz caso a la evolución de intermercados. ¿Vale? ¿De acuerdo? Mientras eso esté así, no hay que complicarse mucho. Nada, la vida. Señores, que ha pasado una hora así de rápido, sin darnos cuenta. ¿Alguna duda que queráis comentar? ¿Algún comentario? Veo a Ramón escribiendo a ver qué nos dice. Podéis ver algún webinario que tengáis por ahí en el histórico que hemos visto, recordarlo. No sé si está preparado los seminarios para reservar plaza. No, falta el botoncito de reserva. Ah, no, mira, sí que está. Pues ya podéis ir cogiendo plaza, ¿vale? Vamos a ir con muchas ganas y con muchas novedades a estas plazas este año 2017. 28 de abril Marbella, 22 de septiembre Palma, 17 de noviembre Bilbao. Vamos a explicar muchas cosas, vamos a hacer algún curso que otro también. En la página web nuestra, pues siempre vamos también en bolsacas.com, vamos a ir anunciando también los cursos, pero haremos uno especial para gente, cliente ya de Active Trade. Y lo único que tenéis que estar es en la base de datos de ellos, en definitiva. ¿De acuerdo? Gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias por aguantarme. Y lo dicho, nos vemos en Marbella, en Palma, en Bilbao, donde queráis, online, en Twitter, ya lo sabéis, @evolinches. A vuestra disposición, siempre. Un saludo. Buenas noches.